espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se recordarán hace 2 domingos, en donde decía el evangelista Lucas que Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Y entonces se emprende el camino, ¿no? Vamos a dejar los otros comentarios que hay ahí, pero nos encontramos ahorita con un Jesús caminante. Samaria ciertamente no lo recibió, como hemos escuchado domingos anteriores, y entra, pues, dice aquí, entra en un poblado. Y por supuesto sabemos que es Betania, ¿no? Porque Jesús amaba mucho, pues, a esta familia, de Marta, María y Lázaro, aunque no se menciona, pero va de camino y ahí sí lo hospedan. Samaria no lo quiso hospedar, sí Samaria, y Betania sí, ahora con esta familia que Jesús quiere mucho. Entonces nos encontramos con una realidad, ¿verdad?, de hospedaje, aunque las cosas son bien interesantes porque todas las lecturas de ahora nos hablan de que del hospedaje que Jesús quiere de nosotros, ¿verdad? La primera lectura que hemos escuchado se trata de que Abraham, pues, acoge y atiende con todo lo que tenía, ¿verdad?, a aquellos 3 famosos o más bien misteriosos personajes que era Dios. Y por supuesto todo lo que hace desplegar, ¿verdad?, la comida, la leche, el requesón, todo eso, pues era lo mejor que se le podía ofrecer a un peregrino, y por la sencilla razón de que aquellas tierras son áridas y el que no ayuda a su prójimo, entonces simple y sencillamente lo mata, porque son caminos largos, extenuantes. Y bueno, esa es una de las realidades por qué aparece ahí, ¿no? Pero Abraham hospeda a Dios en esos 3 misteriosos personajes. Como también en el Evangelio aparece que Marta y María dan refugio, alimento también al Señor Jesús ya. Pero como decía, las cosas son un poquito así como raras, porque en realidad Dios pide hospedaje también para Él, en nuestra casa, vamos a decir también nuestro corazón. Él toca, como dice Apocalipsis 3:20, Él toca la puerta y llama, y ha hecho también su casa en nosotros, pero el detalle es que si nosotros le abrimos la puerta. Pero otro detalle está en que las cosas se dan vuelta. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros acogemos a Dios, en realidad Él nos acoge. La lectura del Salmo responsorial, que es el Salmo 14, aquí dice: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Por la versión española dice: pues, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?
y empieza a narrar el salmista: el que procede honradamente, practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Y así entonces resulta que a la hora de la realidad nosotros damos acogida al Señor, pero en realidad es Él quien nos acoge. Es un poquito así como aquel cuento que, valga la redundancia, que cuenta Rabin Granath Tagore, ¿verdad? De aquel famoso rey, ¿verdad? Que sale y entonces el mendigo piensa que va a darle una limosna sustanciosa al rey, y entonces extiende la mano, y a la hora de la realidad el rey es el que le pide: ¿qué tienes para darme? Y entonces el mendigo se sorprende: ¿cómo tú, el rey del universo, le pides algo a este pobre? Y entonces él se enoja y saca de su morral pues una miga o un arroz, una cosa así, ¿no? Y le da. Y entonces el rey se va contento, pero él se queda furioso, porque es que, ¿cómo así que él me pide a mí siendo él es el rey? Y entonces él tiene de todo y yo no tengo nada, ¿por qué me pide? Y cuando uno sabe que al final, cuando se va a ver lo que juntó, entonces se encuentra también un granito de arroz de oro, y entonces se arrepiente y dice: pues ¿por qué no le di todo lo que yo tenía? Hasta ahora se arrepiente. Pero algo así, este es un cuento ficticio, imagino, de Rabin Granath Tagore, pero algo así pasa también con el mensaje de hoy, que el Señor pide que nosotros lo acojamos. Por supuesto que sabemos que se trata de la presencia del Señor en el corazón de uno. Como dice San Agustín, Dios es más íntimo a mí que mi propia intimidad, y que también Dios se manifiesta, como decía domingos anteriores, en el prójimo, ¿no? Aquel tirado es Dios mismo que pide que uno lo socorra. Y como dice en el capítulo 25 de San Mateo, versículo 42 en adelante, me parece: lo que hiciste como uno de mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Cristo nos pide hospedarlo, pero como ya hemos dicho, a la hora de la realidad, Él es el que nos hospeda. En el evangelista San Lucas, también ahí hay unas palabras recogidas de Jesucristo que dice: pues donde yo esté, quiero que estén ustedes también. Y dice: me voy a prepararles una habitación. Esa es la frase completa: para que donde yo esté, estén ustedes también. Ese es como el mensaje, digamos así, redondito de hoy, para que nosotros tengamos en cuenta eso, que a la hora de recibir a Cristo, en realidad es Él el que nos recibe, por supuesto después de esta vida, después de transitar la vida, peregrinos, como decía, arrancaba nuestra homilía, para que nosotros nos demos cuenta que Él es el que nos acoge. Es el mensaje redondo. Pero partiendo también de el Evangelio de hoy y las lecturas de hoy, quisiera hablar otro tema, que también, como digo, está afín a las lecturas de hoy. Un sacerdote decía en una ocasión, en una hora santa, decía: ¿por qué será que la gente se llena más con conciertos, con actividades, y la gente no se llena en la Eucaristía? Es una cosa bien rara. Por ejemplo, ahorita, en este tiempo que ya estamos, vamos a mencionar esta palabra que han dicho algunos, estamos en tiempos post pandemia. Entonces ahorita han abundado los conciertos por aquí, hay concierto en Guatemala, ayer o hoy parece que hay un concierto, pues estos días en Chimaltenango, no sé por dónde, por Sololá también hay conciertos de esos grandes grupos, y entonces la gente acude y hasta paga para poder asistir a un concierto, que no decimos que esté mal, pero la gente, ¿por qué será que se llena más en un concierto, en cualquier tipo de actividad, que en la Eucaristía? Y entonces uno observa en la Eucaristía, va llegando tarde la gente llega después de 10 minutos y pues antepone el trabajo, lo que sea, pero hace por cumplir. Le agrada más la gente ir a una asamblea donde hay un predicador famoso y hay un grupo impresionante, y entonces ahí se llena más la gente. Entonces la Eucaristía pues ahí va porque hay que cumplir a la hora de la verdad. Y entonces decía este padrecito: ¿por qué será que la gente se llena más en cualquier cosa, menos en la Eucaristía? Y partimos
aquí le copiamos palabra a un fraile. Entonces, dice aquí el Señor, dice, no es que esté diciendo que Marta obró mal, obró bien, pero María obró mejor y no se le van a quitar esa parte. Obró mejor. Porque en el momento actual también recordemos que estamos en tiempos un poquito complejos. Todos los tiempos tienen sus complejidades y de acuerdo a las realidades de cada tiempo. Pero vivimos tiempos complejos y entonces también estamos hoy en un activismo impresionante, tanto en trabajo, familia, actividades incluso en la iglesia o de religiosas, o de fe, más bien de religión, vamos a decir mejor. Estamos llenos de actividades, pero igual como que nos cuesta ir a la Santa Misa, nos cuesta ir a una hora santa, nos cuesta sentarnos como María a los pies del Señor y escuchar su palabra. Tenemos que preguntarnos en este sentido por qué. Porque a la hora de la realidad uno tiene que observar en su interior y como que nos falta mucho amor a Jesús. Porque el que ama está siempre atento a la escucha de la persona amada. Siempre pongo el ejemplo normal, ¿verdad? Humanamente hablando, de los enamorados. Hay veces que la gente dice, es que padre no me dio tiempo de ir a misa o estaba muy cansado, entonces ya no fui a misa el día domingo. Y uno le pregunta, uno le dice es que en realidad, pues parece que tiene poco amor a Jesús. Y le pongo yo el ejemplo de los enamorados, especialmente de una persona si es casada, ¿no? Entonces le digo yo, usted se casó, ¿verdad? ¿Usted está casado o casada? Sí. Ah, bueno, cuando usted estaba enamorado o enamorada de jovencito, vamos a suponer que es el varón, ¿acaso usted tomaba de pretexto su cansancio de trabajo, porque todos salen a trabajar, porque usted estaba cansado por su trabajo, ¿acaso usted no iba a ver a la novia aunque sea a las 8 de la noche? Y entonces agachan la cara y dicen, sí, padre, yo iba. Bueno, porque cuando uno ama a las personas, en ese sentido así romántico, vamos a decir, entonces en lugar de cansarse más con la persona amada, descansa. Lo mismo le digo a las muchachas, ¿va? Las muchachas cuando dicen, no, es que tuve yo mucho que hacer, es que regresé de mi trabajo y encima de eso, pues mi mamá me pone qué hacer en la cocina y en la casa y ya no me dio tiempo. Estaba muy cansado, yo no fui a misa, padre, perdóneme porque he pecado. Y entonces les vuelvo a repetir yo, si usted está enamorada, ¿acaso no es cierto que deja todo lo que está haciendo y se va a recibir a su novio? Y entonces agacha la cabeza y dice, sí. Entonces, porque el amor no cansa, el amor descansa. Y entonces es sabrosísimo estar escuchando el timbre dulce de la persona amada. Entonces, por eso es que de ahí sacamos la conclusión de que si anteponemos cualquier cosa o ponemos pretexto para no ir a la Santa Misa, en realidad es falta de amor al Señor. Pero repetimos una vez más, precisamente por eso es que la gente como que se llena más en cualquier tipo de actividad, que no es que sea mala, porque tal vez hay movimiento, hay adrenalina, ¿verdad? Hay actividad. Y entonces como la escucha implica el sentarse y escuchar, entonces eso como que no nos llena porque estamos como enviciados de nuestra propia adrenalina, por decirlo de esa manera. Y entonces el Señor también, así como, no vamos a decir que regañó a Marta, porque efectivamente era un trabajo necesario, pero sí le instó a que obrara mejor, porque María dice, obró mejor, obró mejor. Todo aquel que escucha la palabra, aquel que se dedica a estar con el Señor, obra mejor. No es que las actividades que hagamos sea trabajo, familia, actividades en nuestra vocación, en el matrimonio. Bueno, todos los trabajos son importantes, claro que son importantes si alguien tiene que hacerlos, pero siempre, siempre, siempre será mejor estar a la escucha del Señor, porque solo entonces aparecerá entonces mejor nuestro amor, si es que así nosotros lo manifestamos, ¿verdad? Pero como digo, es falta de amor al Señor. Entonces hagamos una reflexión a ver dónde nos llenamos nosotros. ¿Nos llenamos más en cualquier actividad o nos llenamos más estando a los pies del Señor? En esta semana también
En una de las lecturas del Santo Evangelio, resulta que el Señor decía, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo los voy a aliviar, les voy a ayudar, por decirlo de esa manera. Hay que preguntarnos también por qué la gente se cansa demasiado. Nos cansamos demasiado, ¿no? Y solemos decir que no es que el cansancio abunde por el mucho que hacer, o como se habla hoy, el estrés. La gente está estresada, la gente toma clases de yoga, la gente se va a hacer sus masajes de relajación, la gente escucha música relajante para poder desestresarse y la gente está agobiada. Y uno tiene que preguntarse por qué, porque no se trata tanto de el cansancio por las cosas que hacemos, sino se trata del cansancio por no detenerse a escuchar a la persona amada, como hemos dicho. Cuando uno está a los pies de la escucha de la persona que ama, entonces eso da energía y uno es imparable en las cosas que tiene que hacer, pero porque tomó energía de la persona que uno ama. En este caso nosotros decimos que amamos a Cristo, pues si nos sentamos a escuchar a Cristo, a escuchar su palabra, a estar con Él, entonces tendremos suficiente energía para hacer todo lo que tenemos que hacer y, como dicen los hermanos de Renovación Carismática, aleluya, no nos estresaremos, no estaremos cansados, no nos quejaremos de las cosas que tenemos que hacer, sino que uno lo hará, pues lo hará muy sabroso y sobrará energía para hacer muchísimo más. Como decía, por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, cuando sus monjas le decían, madre, descanse. Entonces la madre decía, en el cielo voy a descansar, mi hija, ahora toca trabajar. Pero porque ya estaba a la escucha de la palabra de Dios también, entonces tenía suficiente energía para hacer las cosas porque estaba donde tenía que estar, amando al Señor. Pues nosotros de esa manera también. Preguntémonos, hagamos reflexión, si nos llenamos más en cualquier cosa, entonces significa que estamos hasta idolatrándonos. En cambio, estar a los pies del Señor, pues será muchísimo, muchísimo mejor. Así sea.